El título del mensaje es La misión que Dios nos ha confiado. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título del mensaje? La misión que Dios nos ha confiado. Usted sabe que Dios le ha encomendado a usted una misión. Tal vez muchos de nosotros ignoremos esta verdad, pero definitivamente en la Biblia vamos a encontrar que Él nos dijo a nosotros que cumplamos con la misión de predicar el Evangelio. Y esta misión nos fue encomendada directamente por Él a todos nosotros. ¿Sabe que esta semana yo leía una noticia de un niño llamado Austin? Es un niño australiano de 13 años de edad. Él y su familia estaban en la playa disfrutando de un hermoso día y se habían adentrado en el mar, y en un momento dado el viento empezó a soplar muy fuerte y terminó arrastrando a Austin, a su madre y a sus dos hermanos menores al mar adentro. Y estando mar adentro ya se vieron en problemas porque se dieron cuenta que rápidamente empezaron a alejarse más y más de la orilla. En ese momento su madre tomó una decisión y dijo: tengo que hacer algo porque si no, aquí vamos a morir. Entonces, ¿qué hizo su madre? Primero dijo: bueno, voy a ir yo a la orilla. Voy a ir yo para de alguna manera pedir ayuda y regresar y rescatar a mis hijos. Pero luego lo pensó nuevamente y dijo: no, porque voy a dejar a mis dos niños más pequeños. Y entonces le dijo a su hijo mayor, Austin: anda tú, trata de llegar a la orilla y pida ayuda. Y este niño de 13 años valientemente tomó un kayak en el cual se estaban sosteniendo y fue. Pero ya por ahí en el camino el kayak se daña y ya no puede andar en el kayak, y así que él dice: no tiene otra opción, voy a nadar. Y empezó a nadar. Imagínate, las corrientes le golpeaba, el viento era fuerte y las olas eran cada vez más y más grandes. Y mientras él nadaba, él cuenta cómo iba orando, cantando canciones cristianas, y iba pensando en todas aquellas cosas bonitas que él tenía: sus amigos, la gente que lo rodeaba, su madre, sus hermanos. Y nadó y finalmente este jovencito de 13 años llegó a la orilla. Llegó a la orilla. Y él, cuando llega a la orilla, no se detiene a pensar, sino lo primero que él dice: aún podría estar vivas ahí afuera mi familia, tengo que ir a sacarlos. Y este jovencito corrió a buscar el bolso de su mamá, tomó su celular y llamó pidiendo ayuda. Y en ese momento que él hace la llamada, se desmaya. Él se despierta en el hospital, desesperado llama a su padre y empieza a llorar: papá, mamá, mis hermanos están allá afuera, no sé si están vivos. Y lloraba desconsoladamente este niño. Y lo que le estoy contando no es una historia ficticia, pasó en Australia. Pero él no sabía que gracias a su valerosa decisión, escuche muy bien, un equipo de rescate fue y logró rescatar a su madre y a sus dos hermanos menores. Él estuvo aproximadamente 4 horas en el mar. Recorrió aproximadamente 4 kilómetros. De hecho, los rescatistas le dijeron que la hazaña que él hizo es algo sobrehumano. Muchos a él le empezaron a decir: eres un héroe. Pero me encanta la respuesta de este niño, porque él dice: yo no me considero un héroe. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Cuando yo pienso en la frase de este niño, cuando él dice: solamente hice lo que tenía que hacer,
Pienso en el momento que él estaba en el mar. Porque escuche muy bien, él no se lanzó al mar para convertirse en un héroe. Él no nadó 4 horas y 4 kilómetros en el mar para recibir aplausos. Él no nadó contra la corriente para él ser reconocido. No, él tenía en su mente una misión. Tengo que llegar a orilla, porque de eso depende que mis hermanos, mi mamá, vivan o mueran. Esa era su misión. Tengo que llegar a la orilla. Y quiero que mediten en esto, porque hoy en día quizás usted tenga una vida tranquila y tal vez su vida sea buena, tal vez no lo sea. Pero hay muchas vidas que también están espiritualmente a la deriva. Hay muchas familias, jóvenes, niños, hogares que están siendo llevados por los vientos de maldad, que están siendo, por ejemplo, golpeados por la tristeza, que tal vez están perdiendo la esperanza, están siendo consumidos por muchos problemas, situaciones que enfrentan en la vida, están sufriendo y están esperando que alguien venga y les rescate. Que alguien venga y les diga: hey, hay salvación. Tú no vas a morir en ese lugar. Tú no vas a estar sumergido en esa tristeza, en ese dolor. Hay alguien que puede venir y puede salvarte. Hay muchos que están esperando ese mensaje. Y muchos de aquellos que están esperando ese mensaje ignoran que hay alguien que ya vino y murió por ellos. Ignoran que hace más de 2000 años hubo un sacrificio, que hubo una cruz, que hubo una victoria, que alguien los ama. Lo ignoran completamente. Y es por eso que la Biblia nos enseña que a nosotros, a sus hijos, nos ha encomendado la misión de ir y predicar el evangelio. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 28, versículo 19, quiero que miremos cuál es esta misión. Y mientras leamos este pasaje vamos a ir viendo algunas verdades, cómo debemos de entender esta misión en nuestra vida. Miren lo que dice Jesús, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos versículos son conocidos como la Gran Comisión. Seguramente usted habrá escuchado de ella. Yo creo que todo cristiano en alguna vez en su vida llega a entender qué significa esto, pero no llega a interiorizar en su mente y en su corazón qué es realmente lo que Dios nos está pidiendo aquí. Porque muchas veces hablamos de ganar almas, hablamos de predicar a otros, hablamos del reino de Dios, pero nosotros no hacemos ese trabajo. Aquí Jesús está dando esta gran comisión. Es una misión, algo que Dios está encomendando a sus discípulos. Está diciendo: ustedes tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una gran misión que Dios está encomendando aquí. Ahora yo quiero por favor que no se entretenga y quiero que miremos qué es, o profundizar quién nos está enviando esta misión. ¿Quiénes son los que deben ir? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Voy a repetir: ¿quién nos envía esta misión? ¿Quién? ¿Quiénes son los enviados para esta misión? ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Escuche bien, cuando usted lee Mateo 28, 19 al 20, ¿sabe usted quién está hablando aquí? Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús es el que se para enfrente de sus discípulos y le dicen: muchachos, discípulos,
Hijos amados, tienen que ir y predicar. Si yo le digo esto a cualquier otra persona que no es cristiana, no le va a interesar nada. Porque lo primero que él preguntará, bueno, ¿y quién es ese Jesús? ¿Por qué me ordena a mí que yo vaya? Pero se supone que aquellos que son cristianos, hijos de Dios, que han recibido a Cristo en su corazón, conocen quién es Jesús. Saben que Él fue más que un simple carpintero. Saben que Jesús es más que un simple profeta, que como la gente en su tiempo decía, tal vez es un profeta, pero no. Acuérdense por favor que Jesús, Él se presentó como el Hijo de Dios. Él se presentó delante de todos como quien viene a salvar al mundo. Y usted conoce la historia y conoce la misión. Él tenía que venir y morir ¿dónde? En la cruz del Calvario por todos nosotros, para que de esa manera pudiéramos restaurar nuestra comunión con Dios Padre. Pero no solamente tenía que hacer eso. Míreme, Él tenía que resucitar. Él tenía que morir, pero también tenía que resucitar para Él demostrar, y lo hemos hablado, que Él verdaderamente es Dios. Y hago énfasis en la resurrección por una sencilla razón. Porque la resurrección de Cristo es lo que muestra cuán poderoso, divino, sobrenatural es el Dios a quien servimos. Y ese mismo Dios todopoderoso, sobrenatural, grandioso, el que ahora nos dice a nosotros, vayan, prediquen el evangelio. Porque escuche, querida iglesia, lo que hace grande la misión del evangelio no es solo el mensaje, sino es quien nos envía. Saber que quien nos está enviando es el Todopoderoso. De hecho, por favor, lean conmigo en el versículo 18, ahí mismo, en el capítulo 28 de Mateo, dice así: y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note esto, por favor. Jesús le está diciendo, toda potestad, todo poder me ha sido dado. Todo lo que usted puede imaginarse, Jesús tiene el control del cielo y de la tierra. Toda potestad, todo poder. ¿Sabes por qué Jesús hizo esta declaración? Porque parte del mensaje o de esta gran comisión que le estaba dando a sus discípulos es que tenían ellos que entender que quién era Él, quién les estaba enviando. Ellos ya habían visto una parte de eso. Acuérdense, cuando Jesús estaba en la tierra, Él no caminó como cualquier hombre. De hecho, la gente preguntaba, ¿quién es este? Porque nunca vieron a un hombre como Él. Él perdonaba pecados. Él libertaba a los endemoniados. Él tenía el poder de calmar la tempestad, decir al viento y al mar, enmudece, cálmate. Él resucitaba muertos. Usted se imagina cómo la gente lo miraba, se asombraba de Él, aún cómo hablaba, cómo se expresaba. Y hablaba, no hablaba como cualquier persona, hablaba con autoridad. Y obviamente mucha gente se admiró y muchos discípulos también lo siguieron, pero otros simplemente se quedaron con la impresión de un gran hombre, pero no como el Hijo de Dios. Míreme por favor, queridos hermanos. Jesús tenía que mostrar su poder a sus discípulos. Jesús había prometido a sus discípulos que Él iba a resucitar. Él en algunas ocasiones le dijo a sus discípulos cercanos, miren, yo voy a ir a la cruz del Calvario, voy a morir, se los anticipo, voy a morir. Y cuando eso suceda, yo voy a resucitar al tercer día. Yo voy a resucitar. Ese era el mensaje que tenía para sus discípulos. Y cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, lo que le estaba diciendo Jesús, mis queridos hermanos, es: mírenme, yo fui el que hice todo esto que ustedes vieron cuando estaban conmigo.
Pero yo soy también aquel que ahora tiene poder para vencer la muerte, tiene poder para limpiar al hombre de pecado. Yo soy el que estuvo 3 días en una tumba y ahora resucito. Soy alguien que el Padre le ha dado toda la autoridad. No hay nada que no esté en mis manos. Y como yo tengo poder y autoridad, así mismo les envío a ustedes con poder y con autoridad. ¿Usted se imagina eso, mis queridos hermanos? Le estaba diciendo, yo los envío. Yo los envío. Queridos, Jesús nos envía. El Todopoderoso, el Dios grande, fuerte y temible. La pregunta es, ¿usted obedece esa autoridad o lo desafía? ¿Usted va como Él le envió o se queda sentado en su silla? ¿Usted pone sus manos a la obra o se queda sin hacer nada? Él es nuestra autoridad. Y si usted es hijo de Dios, usted va a hacer lo que Él diga. Si usted quiere ser amigo de Dios, usted va a cumplir sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es justamente que vayamos y prediquemos el evangelio. Queridos hermanos, todo el mundo quiere algo de Dios. Todo el mundo le pide cosas a Dios. Todo el mundo le dice, Señor, dame salud. Señor, dame riqueza. Señor, ayuda a mis hijos. Señor, restaura mi matrimonio. Todo el mundo le pide cosas y cosas a Dios, pero muy pocos están dispuestos no solo a pedir, sino a obedecer lo que Jesucristo nos demanda. ¿Sí me siguen, queridos hermanos? Di conmigo, Cristo. Vamos, dígalo fuerte, Cristo es mi autoridad. Y Él me envía, ¿a qué? A predicar. Usted tiene que obedecer la autoridad de Cristo. Eso es obediencia, mis queridos hermanos. ¿Cuántos saben que hay que respetar la autoridad? ¿Sabe que hace muchos años yo estudié en el colegio Vicente Rocafuerte? Y todos saben que todo joven pasa por la edad de burro. Y aunque creo que a mí me duró más del tiempo que debía de durar, en un momento dado con uno de mis amigos nos dio las ganas de ir a otros colegios. Íbamos con unos compañeros a conocer otras jovencitas. Sí, yo también hacía eso. Y estábamos ahí y un día recuerdo que vino unos policías y empezó a desalojar a todos los muchachos que no eran de ese colegio. A ver, vamos, se retiran, se van. Y yo tontamente pretendí desafiar a la autoridad. Mientras todo el mundo salió corriendo, despavorido, asustados, yo iba a paso lento, tortuga, como que a mí nadie me va a decir nada. Cuando de repente sentí un golpe en el talón. Y no grité ni lloré para no quedar mal. Pero en ese momento yo apresuré el paso. Apresuré el paso. Nunca voy a saber si fue una patada, fue un tolete, pero algo estoy seguro. Me dolió y cuando vine a casa me revisé, me hizo una herida grande. Ese día yo aprendí que a una autoridad no hay que desafiarla. Usted no puede desafiar una autoridad. Por eso es que todos nosotros, por ejemplo, si un vigilante viene y nos dice deténganse, deberíamos detener y la mayoría se detiene. O dice avancen y usted avanza. O aquellos que están en el colegio, su inspector de repente les llama y ustedes van. O les dan una instrucción y ustedes la cumplen. Tenemos autoridad por todos lados. En el trabajo su jefe es su autoridad. En su casa su padre es su autoridad. En el colegio los profesores son la autoridad. Y a ellos nosotros muchas veces lo obedecemos sin cuestionar, sin preguntar.
Ahora yo les pregunto, ¿es acaso Jesús menor que ellos? ¿Es acaso Jesús más pequeño en autoridad que todos estos que hemos hablado? ¿Acaso los otros sí merecen ser obedecidos mientras Jesús tiene que ser desobedecido? Escuchamos a todos ellos, obedecemos a todo tipo de autoridad, pero cuando Dios nos habla, Jesús nos habla y nos dicen vayan, prediquen, lo que muchos hacemos es actuamos con indiferencia, con excusas o con lentitud y no hacemos. Queridos hermanos, no desafíe la autoridad de aquel que nos envía. Si usted es hijo de Dios, déjeme decirle, usted tiene que obedecer, usted tiene que ir. Usted tiene que predicar, es su deber, es lo que Dios demanda de sus hijos. Es lo que Dios quiere de todos nosotros. Quizás algunos que están aquí están pensando, pero pastor, esa misión no es para mí. Esa misión es suya, es para el predicador, es para el evangelista. Es para quien tiene un título de seminario teológico, bíblico, pero para mí, pastor, no creo que se está equivocando. Pero miren, por favor, si usted lee el versículo 16, quiero que miren ahora a quienes Jesús envía a predicar el evangelio. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Ahí estaban los 11 discípulos. Y es de estos 11 discípulos que Jesús les dirige y les dice, hey, ustedes vayan y prediquen. Ahí usted dirá, pero bueno, entonces pastor, ahí está. Era a ellos, no a mí. Son los apóstoles, no yo. Pero queridos hermanos, muchos estudiosos de la Biblia, indagando en este pasaje, mirando, contrastando con otros pasajes, se va a dar cuenta que no solo fueron a esos discípulos, sino también a otros discípulos. De hecho, el apóstol Pablo habla que hubo como 500 testigos de la resurrección de Cristo, y muy probablemente en Galilea, en ese lugar donde Jesús le da la gran comisión, no solo estaban los 11, sino estaban otros 500 más. Y a ellos también les dice, vayan y prediquen el evangelio. Pero tampoco es solo para ellos, no solo para los 11, no solo para los 500, sino también, queridos hermanos, es para todos sus discípulos, para los que estaban en ese tiempo, pero también para los que vendrían después, usted y yo. La pregunta ¿es usted discípulo? ¿Ha creído en Jesucristo? Eso no es un discípulo de Cristo. Si usted no es discípulo de Cristo, si no lo ha recibido, si no lo ha creído, entiendo que usted no predica el evangelio. Pero si usted es un discípulo que ha recibido, que ha creído y que vive conforme a la palabra de Dios, usted tiene el deber de predicar el evangelio. Pero pastor, es que yo no soy como los 11, es que usted pone la vara muy alta. ¿Cómo me va a comparar con Pedro, con Santiago, verdad? Con todos esos discípulos grandes, maravillosos. Yo soy nada al lado de ellos, ni siquiera me acerco a los 500. Porque todos nosotros tenemos siempre una excusa por la cual no predicar. Pero quiero decirles que tenemos mucho en común con ellos. Más de lo que usted se imagina. Porque estos 11 y estos 500 eran hombres común y corriente como nosotros. Muchos de estos hombres eran sencillos, sin mucha educación. No eran gente adinerada, muchos de ellos. Ni eran gente poderosa, eran hombres sencillos.
Pero no solamente eso, sino que estos hombres eran hombres que tenían fe. Pero escuche, también eran hombres que en ocasiones dudaban. Note lo que Jesús observó, que cuando Él se presenta resucitado en frente de estos 11 y estos 500, algunos adoraban, pero habían otros que dudaban. Lo miraron, probablemente lo tocaron y lo palparon sus manos, sus pies, pero dudaron. ¿No se parece a nosotros? ¿Cuántos de ustedes han dudado aún creyendo en Dios? Nosotros también somos así. Tenemos fe una mañana, pero al día siguiente también dudamos. Y no dudamos porque dejemos de creer en Dios. Dudamos como cuando Pedro estaba caminando sobre el mar y mientras caminaba, de repente empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, tuvo duda. Ahora, ¿significa esto que Pedro no creía en Jesús? Claro que creía en Jesús. De hecho, él mismo le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Si no hubiese creído en Él, ¿cómo creyó que lo iba a salvar cuando se estaba hundiendo? Él creía, pero como todo hombre de carne y hueso, nosotros a veces dudamos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. A veces eso nos domina, nos empuja y nos hace a veces dudar de quién hemos creído o del poder de quien hemos creído. Estos hombres eran así, igual que nosotros, con fe y a veces con dudas. Era como nosotros, con días buenos y días malos, con victorias y de repente con derrotas, con ánimo y de repente también se sentían desanimados. ¿Por qué Dios no escogió soldados romanos robustos, grandes, con espada y con lanzas? Porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue proclamar el evangelio con personas sencillas, comunes, corrientes, con fe y con dudas, con emociones, con sentimientos, con todo encima, pero con deseo y con hambre de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me siguen? Sé que usted tiene dudas. Sé que usted se siente a veces poco preparado. Sé que a veces pensamos que no somos las personas adecuadas. ¿Y por qué lo sé? Porque también yo lo he pensado. También me he dicho: no soy la persona adecuada, no soy la persona que está suficientemente preparada, no soy el que debería estar aquí al frente. También lo digo y lo repito. Y a veces, aunque no debería hacerlo, los pensamientos también me invaden. Pero también recuerdo que el poder del evangelio de Dios no está en nosotros, sino está en aquel que nos envió. ¿Quién? Jesucristo. Ahí está el poder. Queridos hermanos, no en nosotros, sino en aquel que nos envió. Así que el que tiene autoridad, el que venció a la muerte, nos ha encomendado a nosotros ir y predicar. Jesús no esperó discípulos perfectos. Ellos estaban todavía creciendo, ellos todavía estaban aprendiendo, ellos todavía estaban dominados algunos por la tristeza. Pero aún así Dios les encomendó esa misión: vayan y prediquen el evangelio. Amén. Diga conmigo: vayan y prediquen el evangelio. Ahora, mis queridos hermanos, alguien nos ha enviado, Jesús nos ha enviado, el Todopoderoso nos ha enviado. Él nos va a dar poder y autoridad en el camino. Él nos va a ayudar a seguir creciendo. Lo que necesitamos nosotros es obedecer. Miren lo que dice el versículo 19, léalo nuevamente, por favor. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones. Note esto, por favor. Id y haced discípulos. Toda misión que requiere una acción. Sin una acción no hay misión que se pueda cumplir. No hay. Toda misión necesita acción. Alguien que haga algo, alguien que vaya, alguien que ponga manos a la obra. Nada se hace así de magia. Es como aquel que dice: quiero sacar buena nota en el colegio, pero pasa viendo redes sociales, pasa jugando fútbol con sus amigos, y después cuando llega el examen dice: uy, el examen estaba difícil. Y aunque estuviera fácil, para él está difícil. ¿Sabe por qué? Porque no estudió, no le invirtió tiempo, no se preparó. O es como aquel que dice: quiero prosperar, Señor, bendíceme, quiero comprar una casa, Señor, pero malgasta todo lo que le llega, trabaja cuando quiere, y cuando le ofrecen una buena paga dice no, porque es un trabajo muy forzado. Toda misión, queridos hermanos, requiere una acción. Y lo que Jesús estaba diciendo es: miren, esta es la misión, pero ustedes tienen que ir. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. Escuche bien, por favor: ir, 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 ir. No solo hablar: Señor, queremos almas. No solo decir: Señor, qué bonito sería ver a otros convertidos. No. Creo yo que para Dios descansado cuando nosotros decimos: Señor, danos almas, Señor, abre puertas, oh Señor, bendícenos como alma. Pero Dios nos mira diciendo: y tú no has ido, tú no vas, tú no hablas, tú no predicas, tú no compartes a otros. Y aquí la misión, la gran comisión es: vayan y hagan discípulos. ¿Saben lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? Él no se quedó toda su vida en el pesebre esperando que vinieran gente y lo adoraran. Hubo gente que fue, pero fue muy poca. Y él no se quedó ahí. Él fue, caminó. De hecho, la Biblia dice que recorría todas las ciudades y todas las aldeas predicando el evangelio. Les decía a los discípulos: a ver, discípulos, nos vamos de esta ciudad porque es necesario que yo predique el reino de Dios. Para esto me ha enviado el Padre. Vamos a los lugares, vamos de aquí, vamos para allá. Él iba hasta tal punto. Lea por favor las escrituras. Había días que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Queridos hermanos, la misión es: vayan. La misión es: prediquen. Es: hagan. Es ir. Es intencionalidad. Queridos hermanos, cuando yo escuché la historia de este niño Austin, yo me imagino cómo él nadaba desesperadamente y en su mente estaba: tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que estar ahí. De hecho, después, 4 días después de que él haya hecho tremenda hazaña, él estaba en muletas, todavía no podía caminar bien, porque el desgaste en su cuerpo fue tan grande
que lo dejó en muleta de este niño. Pero él no se detuvo, dijo, no, tengo que ir. A mí me parte el corazón cuando veo cristianos muy cómodos. Cuando veo cristianos que solo piensan en ellos, que solo piden para ellos, que solo buscan para ellos. No están dispuestos a dar, no están dispuestos a hacer, están cómodamente disfrutando del pan y del vino, pero no prueban las uvas agrias de su vecino. No prueban y se dan cuenta hoy, él también necesita lo que yo tengo. Queridos hermanos, por eso predicar el evangelio no es comodidad. Predicar el evangelio es más que eso. Predicar el evangelio es sembrar tu tiempo para ir. Es estar dispuesto a dar un recurso, invertir de lo tuyo para alguien más. Es dejar atrás tus dudas y tu vergüenza y a veces hasta tu desánimo e ir a hablar de fe, de esperanza, de Cristo. Es sacrificio, es amar al alma perdida, es obedecer al Dios que te rescató a ti y tú quieres que rescate a otro también. A eso Dios nos envió. Esa es su misión. Pero ¿qué nos falta, queridos hermanos? Levantarnos y empezar a predicar. Pues ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde tenemos que ir? Miren lo que dijo. Vuelva a leer por favor el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuánto? Todas las naciones. Vaya, mis queridos hermanos, a donde usted pueda llegar. Vaya a aquellos que están más cerca de usted, pero tampoco se queda allí. Vaya también y haga un esfuerzo y acérquese a aquellos que están un poco más lejos que usted. Vaya, ese es el mensaje. Vayan a todas las naciones. Empiece con los de su casa, empiece con los de su trabajo, empiece con sus amigos, empiecen con sus vecinos, pero vayan, hablen, prediquen. Que sí hay alguien que quiere escuchar el evangelio de Jesucristo. Sabe que a veces nos olvidamos cómo nosotros un día estábamos necesitados. Cómo un día necesitábamos que alguien venga y nos predique el evangelio. Como cuando alguien nos visitó, como cuando alguien nos habló y nos dio esa fe, nos dio esa esperanza. Nos olvidamos las veces que han venido alguien y han orado por nosotros, nos han dado una palabra y qué bien nos sentimos, qué bendecidos nos sentimos. Pero eso mismo que usted sintió, alguien más lo necesita sentir. Nadie entiende lo feo que es de estar en un hospital hasta que un día no esté usted o su familia. Pero si usted entiende lo duro que es vivir sin Cristo, lo duro que es vivir sin esperanza, lo duro que es vivir alejado de Dios, y usted aún sabiendo que tiene la medicina para que alguien más pueda ser sano y no lo hace, es un gran pecado delante del Señor. Es un gran pecado. Vaya, predique, hable de Cristo. Dios quiere que usted vaya, pero la pregunta ¿es usted quien quiere ir? ¿Es usted quien va a obedecer? Yo oro con todo mi corazón que Dios despierte en esta tarde su deseo de predicar el evangelio. Oro con todo mi corazón que Él haga la obra, porque no me corresponde a mí convencerle a usted,
pero sí al Espíritu Santo, y que les llame la atención, y que alguno de ustedes le hable fuertemente y les diga a su corazón y les hable diciendo: ¿hasta cuándo vas a estar sentado? ¿O hasta cuándo vas a ser el estorbo para que alguien más no avance en el evangelio? ¿O hasta cuándo vas a estar así, tan ligero en tu servir? Porque nosotros no somos culpables de que la gente no acepte a Cristo. No, pero sí somos culpables de no predicarles a Cristo. Si tú predicas y no te escucha, Él dará cuentas de su vida. Si tú predicas y les hablas y ellos rechazan el mensaje, queridos hermanos, ellos con Dios. Pero si tú no predicas, si tú no hablas, si tú viendo que hay alguien ahí roto, en problemas, no les hablas de Cristo, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. Miren lo que Jesús dijo, versículo 20. Luego de que dijo: vayan y hagan discípulos, pero también les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, mis queridos hermanos, Dios promete la presencia de Él a quienes deciden cumplir su misión. Note lo que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Dios no va a estar con aquellos que en su corazón tienen el mismo dolor por el perdido, el mismo amor por el perdido? ¿Cómo Dios no va a estar con ellos, queridos hermanos? Abran sus ojos y miren que el predicar el evangelio es la misión más grande que Dios ha dejado a todos sus hijos. Más grande que tu trabajo, más grande que tus sueños, más grande que todo lo que tú anheles en esta vida. Porque si así hubiese sido, que eso fuera el más grande sueño de Dios, Dios hubiese dicho: vayan y hagan riquezas, vayan y hagan títulos. No, Él no dijo eso. Vayan, hagan discípulos, y yo voy a ir con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Porque, queridos hermanos, es su misión. Es su misión. Y Dios quiere que su misión prospere. Dios quiere respaldar su misión. Él promete caminar con todo aquel que se entrega a cumplir esa misión. Yo sé que a veces citamos este versículo con las personas que están pasando por circunstancias difíciles y les decimos: mira, la Biblia dice: yo estoy con vosotros todos los días. Y es correcto, no digo que está mal, pero principalmente aquí no está hablando de ellos, está hablando de aquellos que deciden caminar obedeciendo esta misión. Yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. Pero si usted dice: no, no es mi problema, no es mi misión, a mí no me afecta, Dios no está con usted. Lo voy a decir de nuevo: Dios no está con usted. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Cómo Dios va a estar con quien todos los días se siente en la comodidad de la iglesia, domingo tras domingo, mientras ve el mundo arder en el pecado y no hace nada? ¿Cómo Dios va a estar con aquel que llora viendo una novela, mirando una serie, pero no llora por el alma perdida?
¿Cómo Dios va a estar con aquel que saca tiempo para las vacaciones, para las fiestas, pero no tiene tiempo para visitar al necesitado? ¿Cómo Dios va a estar con aquellos que corren con ligereza los placeres de la vida, pero no corren cuando ven que un alma perdida necesita rescatar? Díganme ustedes, ¿cómo Dios va a estar con ellos? Cuando no les duele, cuando no le importa. ¿Cómo Dios va a estar con usted si usted no siente el mínimo amor por aquello que Dios ama con todo su ser? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Él más amó fue esos hombres y esas mujeres pecadores. Dios no está con todos, déjenme decirles. Dios está con aquellos que buscan hacer la voluntad de Él y cumplir con la misión de ir y predicar el evangelio. Quisiera decirles que Dios está con usted y con todo el mundo y conmigo, pero si usted ni yo ni nadie, los que estamos aquí, nos levantamos y predicamos el evangelio, Dios no está con nosotros. Si usted quiere que Dios esté con esta iglesia, la iglesia tiene que salir a predicar. Si Dios quiere que también esté con su familia tiene que predicar. Queridos hermanos, todos podemos entender que no es necesario predicar el evangelio. Permítame compartirles algo con el permiso de mi hijo Josías. Los últimos días de su escuela me llenó mucho de alegría él, porque iba afanoso llevando sus libros, sus Biblias, y empezó a compartirle a sus amigos. Empezó a hablarles a sus compañeritos de Cristo. Y con mi esposa nos conversábamos y decíamos, si él, que siendo un niño entiende que hay necesidad de predicar a otro niño, ¿somos acaso nosotros peores que un niño que no entienden que hay necesidad de predicar el evangelio? Si un niño es capaz de entender que hay necesidad, de hecho, él estaba compartiendo a un amiguito que estaba sufriendo de bullying. Le compartió el evangelio, le estaba hablando de Cristo. Y nosotros no podemos entender que tal vez hay un familiar que se está rompiendo su matrimonio y podemos ir y decirle, mira, Cristo te ama, Cristo los ama. Les comentaba de un compañero de trabajo también, que no hace mucho empezamos a estudiar la Biblia con él. Y él no tiene mucho tiempo de haber leído la Biblia y haberme dicho, Byron, yo creo en Jesucristo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Sí, yo creo en Jesucristo. Y no les miento, de todos estos años que tengo como cristiano, no ha habido nadie más que me ha motivado tanto como él a predicar el evangelio. Cada vez que me ve dice, Byron, vamos haciendo algo. ¿Qué te parece si hacemos unos videos? Mira, Byron, hay gente como tú no creas, como yo, chamo necesitado. Dice, prediquemos el evangelio, hagamos algo para Cristo. No tiene muchos días, pero entiende la urgencia de predicar el evangelio. Y ni siquiera es perfecto. Hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en él todavía. Pero como entiende la necesidad de predicar. Él me escribió un mensaje el día de ayer y me dice, Byron, hay alguien que está pasando por una separación. Dime, ¿qué
¿Qué libro le mando a leer? ¿Qué le digo que lea para que él se sienta bien? Queridos hermanos, no hemos entendido que nosotros tenemos una misión. Dios nos ha encomendado algo tan grande, tan maravilloso y tan honorable que no se compara a nada de lo que usted consiga en esta tierra. Su trabajo no es más grande que esta misión. Sus estudios no son más grandes que esta misión. Sus sueños no son más grandes que esta misión. Hay una misión grande y maravillosa que Dios nos ha encomendado y que es más grande que ser un presidente, que ser cualquier otra cosa en el mundo. Predicar su evangelio, mis queridos hermanos, es nuestra misión. Desde el más pequeño hasta el más grande. Pido a Dios no solo por ustedes, pido a Dios por mí. Pido a Dios para que abra nuestro corazón y la expanda de norte a sur, de este a oeste, y que podamos ver que es importante hoy salir y predicar el evangelio. ¿A quién ha predicado últimamente? ¿A quién le ha hablado? ¿Con quién se ha reunido para decirle, mira, te muestro lo que Dios dice de ti? ¿A quién más usted ha ido con amor y ha dicho, mi hijo, Cristo te ama? Tranquilo, Cristo te ama. Y vuelvo a repetirle, deje usted de lado su incapacidad. Porque repito, Él escogió hombres pequeños, sencillos, con fe, con dudas, humanos de carne y hueso, pero que querían obedecer su palabra. Salga de su burbuja y predique el evangelio que muchos necesitan escuchar. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.